Hola, bon dia a tots i benvinguts a una nova classe. Bé, avui, com vos vaig dir, faríem matemàtiques i naturals, que és el que toca, però a més anem a fer castellà per a recuperar una miqueta la classe del dilluns i posar-nos a l'altura dels nostres companys. Serà exclusivament avui, sols avui, els altres dies ja farem dues classes tots els dies, vale? Però avui sí que farem, no vos he carregat molts deures i de més. Bé, de matemàtiques no vaig a explicar res perquè és del tema 1, val? Bueno, el tema 1 de temes anteriors que ja s'ha donat, val? És la pàgina 60, l'activitat 1 dels problemes, mínim comú múltiple i màxim comú divisor. Val? Repassem, mirem, si hi ha algun dubte em pregunteu, però en principi tot això ja està donat, aleshores és únicament el repàs. Vos ho fique i de més. Bé, també comentar-vos que vaig a fer una agenda, val? Tots els dies vos enviaré l'agenda en les fotografies de les pàgines, o sigui, en els deures que tenim que fer, les fotografies de les pàgines que anem a treballar, per si algú no pot veure el vídeo o no es fa vídeo, com és el cas de matemàtiques, val? Per a que sapigueu l'activitat que teniu que fer, la fulla que correspon, per si algú no té el llibre, val? I de més. Serà este format, vale? Esta és la d'avui, vos l'envie junt amb el vídeo, val? I això. Bé, bueno, cambiamos el chip a castellano, vale? Dejando matemáticas ya. Y vamos a ir a la página 144, ¿vale? Muy facilito. Que es los signos que indican pausa interna. Es decir, pausa interna es dentro de la misma frase o del mismo texto. Vale, primero, la coma. ¿Cuándo escribimos coma? Vale, para separar la oración, el nombre de persona a la que nos dirigimos. Por ejemplo, buenos días, coma, buen hombre. O buenos días, coma, Paula. ¿Cómo estás, coma, Inés? ¿Vale? Soy el gnomo de la suerte, ¿vale? Buenos días, buen hombre. Soy el gnomo de la suerte, ¿vale? Nos presentamos. Vale, y para separar elementos de las enumeraciones, excepto el último que va con una i, lo sabéis. Va introducido por las conjunciones i o, ¿vale? Por ejemplo, no sabía ni si pedirle al gnomo salud, riqueza, felicidad o algo en concreto, o me gustan las verduras, como por ejemplo la alcachofa, las habas y el pimiento, ¿vale? Vale, podéis hacer multitud de deportes, fútbol, baloncesto o béisbol, por ejemplo, ¿vale? Bien, por eso serían lo que es las comas, ¿vale? Introducen después para separar la oración el nombre de la persona a que nos dirigimos, como hemos dicho, buenos días, buen hombre, buenos días, Paula, ¿cómo estás, Inés? ¿Vale? Y para enumerar. Punto y coma, ¿vale? El punto y coma es un signo que no sabemos nunca cuándo utilizarlo, ¿vale? Pues vamos a verlo. Se utiliza para separar los elementos de una enumeración cuando algunos de ellos ya lleva coma. Por ejemplo, ¿vale? Quitemos el ejemplo. En el bosque había gran variedad de setas. Los níscalos los recogió, punto y coma. Los champiñones también, las setas venenosas las dejó, ¿vale? ¿Veis cómo después de los champiñones hay una coma para poner el también, ¿vale? Entonces, al haber ya una coma, si pusiéramos todo, si enumeráramos en coma, quedaría como el también, como si fuera un tipo de setas, y en verdad no es un tipo de setas, ¿vale? Entonces, cuando tenemos las comas, enumeramos con el punto y coma para diferenciar. Y delante de las palabras, pero, aunque, sin embargo y no obstante, entre otras, ¿vale? Cuando introducimos oraciones muy largas. Por ejemplo, el tiempo se agotaba y el hombre no era capaz de decidirse. Punto y coma, es una pausa un poco más larga. Sin embargo, coma, iría entre la coma y el punto. Una pausa larga, pero no tanto como un punto. No nos indicaría una separación de frases, la misma frase, pero es un poco más larga que la coma, ¿vale? Pues bueno, sin más, leemos esto y hacemos las actividades, ¿vale? La actividad 2, copia y añade las comas que faltan, ¿vale?
lo miramos a ver dónde iría cada coma, hoy tengo los deberes, tal. Vamos a ir con mis tíos, primos y abuelos, vale. Vamos a la página, de la página 144, solo la actividad 2. Página 145, ¿vale? La actividad 6. ¿Qué diferencias de significado hay entre estas oraciones? Laura saca a pasear el perro. O Laura saca a pasear el perro. ¿Qué diferencia veis? Lo pensamos, ¿vale? Y ponemos la diferencia. La 7. Copia y añade las comas que faltan. Señor Ruiz, necesito hablar con usted, ¿vale? Hemos dicho que separaban, tal, esto, lo otro. Y la actividad 8, ¿vale? Copia y escribe el punto y coma donde corresponda. Copiamos el texto, recordad que no tenemos que copiar los enunciados, solo el texto, y ponemos la coma donde corresponda. Y nada, eso sería la clase de castellano, ¿vale? Recordad, las matemáticas, lo que os he comentado, y la de castellano, y la explicación de la agenda. Pues nada, nos vemos en la clase de naturales. Adeu.